Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Es un placer para mí. Mi nombre es Mauricio Silva, soy gerente de negocios de Fundamicro y es un placer para mí y para todos nosotros como fundación el que estén acá en esta tarde de martes. Hoy vamos a desarrollar un webinar sobre inteligencia artificial, ¿Qué le está la pidiendo? cual es el futuro de la Ah, cobranza. Y para eso, hoy tenemos a sí, la andan licenciada ahí. Claudia García, quien es una experta en el tema. Ella es licenciada tiene una licenciatura en mercadotecnia, también tiene un posgrado en banca y finanzas, además de un posgrado en dirección de marketing y estrategias digitales, así como también tiene un estudio en seguimiento y mantenimiento de cartera de crédito, segmentación y calidad de cartera para cobrar, para una cobranza eficiente, así como también tiene y se ha desarrollado como gerente de proyectos bajo PMI, gerente de operaciones de call center y cobros, y ha sido también jefe en diferentes instituciones bancarias. Sin más preámbulos, bueno, un favor antes de iniciar, queremos que todos en el chat nos puedan colocar de dónde, de qué institución son y si nos pueden colocar también su correo electrónico para poder darles un seguimiento, ¿verdad? Y con esto, mientras estamos haciendo esto, vamos a dejar a la licenciada Claudia García. Muchas gracias, Mauricio. Un placer. Bienvenidos a todos a Fundamicro. Para los que no nos conocen, Fundamicro es una fundación de Bandesal y pues tenemos a bien dar este webinar gratis con un poquito de lo que es inteligencia artificial aplicado a las cobranzas. Pueden preguntar cuando deseen, por ahí pueden escribir, le pueden levantar la mano y cualquier consulta esperamos poder evacuarlas con el mayor de los gustos. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, el futuro de las cobranzas. Primero, antes que nada, vamos a entender qué es la inteligencia artificial. Después de esta hora que vamos a tener, que va a ser un poquito breve y rapidito, vamos a explicar que ustedes entiendan cuál es el modelo de cobranzas que tienen actualmente en cada una de sus empresas, llámese banco, microfinanciera, caja de crédito, cooperativa, en donde quiera que estemos, vamos a entender que sí existen modelos de cobranza y en qué etapa nos encontramos, ¿verdad? En ese momento, cuáles son las mejores prácticas que se están utilizando en el mercado actualmente, cómo se realizan las segmentaciones, qué es una segmentación, y un par de técnicas de negociación, particularmente cuando vamos a la calle y realizamos esa visita física tan importante que se hace en la gestión de cobranzas. Vamos a hablar un poquito de la introducción a la inteligencia artificial. Primero, ¿qué es la IA? Cuando hablamos de inteligencia artificial, es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, por ejemplo, como el razonamiento y la percepción. La inteligencia artificial la ocupamos nosotros en el día a día. ¿Cómo lo podemos ver? Con un teléfono, con un WhatsApp, con un correo, las diferentes redes sociales que todos tenemos. Algunas áreas en las que se pueden aplicar la inteligencia y que la vivimos continuamente, pues aquí hablamos de algún motor de búsqueda, Google, por ejemplo, asistentes virtuales. Cuando queremos una app de salud, en la industria, con el tema de la industria y las maquinarias, en la inteligencia artificial hoy por hoy, la humanidad ha utilizado la inteligencia para producirse de manera más eficiente. Hablamos de la administración pública o comidas y agriculturas, ciberseguridad, que es tan importante hoy en día, ¿verdad? Cómo mantener nuestros core seguros en el tema de transporte y la logística, compras en línea, etcétera, ¿verdad? La inteligencia artificial está en el día a día con nosotros. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hay dos tipos de inteligencia artificial. Muchas están conocidas como la inteligencia artificial estrecha, que es la IA estrecha, y también conocida como la IA débil o específica. Cuando hablamos de la estrecha, es cuando hay un rango limitado de capacidades. Aquí, por ejemplo, lo vemos en las telefonías en particular. El reconocimiento facial es parte de la inteligencia artificial. Se ocupa tanto en el teléfono, cuando van al aeropuerto de repente ya les están escaneando su carita. Eso es inteligencia artificial porque están reconociendo sus facciones y solo con eso ya pues las entidades pueden saber quiénes somos. Las búsquedas por internet que nos permiten conocer cualquier situación, historias, tareas, solicitudes, cualquier cosa. Los asistentes de voz que tenemos en nuestras casas como el Alexa, que es tan conocido, recomendaciones en redes sociales, los algoritmos que se utilizan, por ejemplo, en Amazon, es parte de la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando tú buscas
un libro y buscas un tema en particular, el algoritmo comienza a identificar un patrón de tu característica, de tu persona y comienza a buscar esos patrones que tú andas buscando y te comienza a lanzar recomendaciones con base a tus búsquedas y empieza a predecir. Eso es lo que hace la inteligencia artificial utilizando algoritmos. Asistente de navegación como en mapas, por ejemplo, aquí tenemos a la derecha Waze, ¿verdad? Que se ha hecho tan necesario acá en este país con tanto tráfico. Tenemos también Google Maps, por ejemplo, que se utiliza en el día a día. También tenemos filtros de cámara y efectos. Eso es parte de la inteligencia artificial, como cuando tú te pones el teléfono, puedes cambiar tu rostro, puedes cambiar tus ojos, color de ojos, puedes cambiar el color hasta de tu cabello. Eso es inteligencia artificial. Y cómo los robots pues se van cambiando en la industria automotriz. Poco a poco la inteligencia artificial se vuelve parte de nuestra vida, de parte de nuestra rutina. ¿Cómo lo aplicamos en cobranza? Esa es la parte interesante, pero primero debemos entender que la inteligencia artificial ya estamos conviviendo con ella, vamos a seguir conviviendo y así como la tecnología avanza, también la cobranza va cambiando. Entonces, quiero que vean el siguiente video, muy interesante por cierto, que más allá de lo que hacen en el video, quiero que escuchen y se compenetren más que en el idioma, es en la voz. Escuchen la voz de cómo la dan, permitan. Ahorita está viendo Mauricio esta parte. Bueno, me la voy a saltar un poquito mientras solucionan el tema del audio. Les comento un poquito. La inteligencia artificial ha avanzado a tal grado en donde podemos ya reemplazar el sonido de un agente, donde la gente contesta. Yo no sé si recuerdan que hay ciertos audios bien mecanizados, por ejemplo, que lo utilizan muchas telefonías que dice, por ejemplo, bienvenido, estás marcando activo. Si necesitas tal cosa, marca el literal número 1, marca el numeral 1. Si necesitas tal cosa, marca el número del 2. Y en todo eso, en lo que uno comienza a llamar, se han perdido 6 minutos. 6 minutos, y si está ocupada la extensión, se perdió la llamada y uno tiene que volver a perder otros 6 minutos para poder recibir esta llamada. La inteligencia artificial hoy en día, cuando se aplica, ya existen metodologías y instituciones que se dedican a vender servicios en línea de chatbot o de personas que son totalmente computarizadas. No es una persona la que está, pero el algoritmo ya entiende las preguntas. El algoritmo ya responde un sí, un no, contesta entiende una pregunta y el algoritmo ya comienza a responder pausadamente lo que el cliente quiere. Cuando hablamos un poquito de cobranzas, la pregunta es, ¿mi algoritmo puede responder una consulta de cuánto tengo de mora? La respuesta es sí. Mi algoritmo puede responder, estoy en problemado, necesito un refinanciamiento. El algoritmo ya existe en donde pueden ya resolver todo este tipo de cuestionamientos que hoy en día acá, por lo menos en el país, no es muy explotado o no es muy conocido. Acá, si ustedes, acá les he dejado un link arriba que es de una institución que se llama Calmaya. Ella es una agente virtual, que conste, nosotros no nos estamos vendiendo a ninguna empresa. Estos son como ejemplos que hemos encontrado en el mercado de lo que está pasando en el mundo en el tema de comunicaciones. Cuando hablamos de Calmaya, por ejemplo, ella es una asistente virtual que tiene su voz exactamente igual que a una persona. No se diferencia, Calmaya responde consultas y Calmaya ofrece reestructuras de pago. Este sistema lo maneja una empresa costarricense y pues déjenme ver si por YouTube lo puedo programar. ¿Me confirma, Mauricio, por favor? Vamos con el sonido, lo siento mucho. Les cuento, esta información de Calmaya es muy interesante porque es un chatbot que contesta de forma automática todas las consultas que de repente puedan hacer. Por ejemplo, si el cliente quiere una reestructura, el sistema tiene la habilidad para responder qué tipo de arreglo es el que el cliente necesita y tiene un algoritmo que puede resolverle al cliente cualquier consulta y hace toda la gestión en línea. Literalmente está realizando todo en la inteligencia artificial y es un 724, o sea, responde hasta 1 millón de llamadas por día. Entonces, no hay cliente que se quede sin su gestión. Cuando hablamos de cómo la IA puede ayudar en la evaluación de riesgos, esta es la parte más importante y súper interesante, les cuento. Primero, la inteligencia artificial, cuando es bien utilizada, puede unir grandes bases de datos.
Hoy por hoy, pues, si estamos en alguna cooperativa, en una caja de crédito, las bases de datos las hacemos de forma manual, ya eso es del pasado. Hoy por hoy la inteligencia artificial, a través de ciertos algoritmos, toma toda su base de datos y comienza a hacer un análisis y puede predecir si el cliente va a caer en mora o no va a caer en mora. Puede predecir si le puede otorgar un crédito, por ejemplo, ingresan a Claudia García, validan cuánto es el ingreso, el sistema en automático hace las consultas en los burós, el sistema en automático va y hace la aprobación del crédito. O sea, hasta ese nivel llega la inteligencia artificial y hoy por hoy las grandes entidades financieras se han valido de eso para resolver en línea. No, lo que Pueden pasa dar es que créditos preautorizados sin necesidad que el crédito pase a través de un analista, sin necesidad que ese crédito pase a través de un comité y que luego tenga que haber junta para que el crédito se autorice. El algoritmo autoriza de forma automática en segundos. También hay modelos predictivos. Cuando hablamos de un modelo predictivo de datos, el sistema desde que se ingresa puede predecir Claudia García, nuevo en cliente y me autorrechaza una solicitud. O puede predecir a través de mi comportamiento de pagos, Claudia García va a caer en mora dentro de 6 meses. Esto hace un algoritmo de inteligencia artificial. También detecta fraudes, así es. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo la IA puede detectar un fraude. El algoritmo viene y valida cuántos desembolsos se dieron en X fecha, en X agencia, y comienza a validar hasta la modalidad de pago. O sea, el sistema puede predecir cómo un cliente puede hacernos un fraude y cómo se puede detectar a través de alguna agencia, a través de algún agente, etcétera. La automatización de procesos. La inteligencia artificial también automatiza todos los procesos, porque antes lo que se tenía que pasar primero por un agente, luego pasa el analista, luego pasa al jefe de crédito, luego pasa al gerente, luego pasa a la junta, o sea, hay un proceso definido de crédito. Hoy por hoy la automatización es tan rápida que solo ingresan la solicitud y ya está aprobado o rechazado, simple, no hay términos medios. La evaluación es en tiempo real, como les decía, las resoluciones pueden darse en segundos y la personalización es la parte más interesante, o sea, yo no necesito copiarle el modelo de otra entidad, sino que yo puedo adaptar mis políticas al algoritmo y hacer que el algoritmo trabaje de acuerdo a mi política y de esa forma mis cosechas se van a mantener o como la tenía haciendo, van a ir mejorando porque el algoritmo va a comenzar a rechazar aquellos malos créditos que de repente nuestros ejecutivos pueden dar con tal de querer originar un poquito más. Vamos a hablar cuál ha sido el problema en el sector financiero. ¿Por qué hay tanta mora, Claudita? Eso me decían hace poco, me decían, Clau, mira, veo recesión. Les cuento, la recesión pues puede darse por muchas situaciones. La competencia es fuerte. Tenemos competencia enfrente, al lado y a todos lados, ¿verdad? Entonces, al mismo cliente le están llegando a colocar N cantidad de créditos. La competencia hace que nuestra gente comience a sobreendeudarse si no tiene una buena educación financiera. Ese es un alto problema de mora que suele darse en el sector. La falta de información del cliente, esta es otra. O sea, cuando queremos colocar, no nos molestamos en pedirle datos al cliente o no validamos esta información. Eso sí es importante, porque a la hora que un cliente cae en mora, si no tienen buena información en data, no van a poder localizarlo y ese cliente se les va a perder. El cliente sin localización es el mayor indicador de mora normalmente en el sector de la banca, por ejemplo, en el crédito de consumo. Ese es un indicador más alto de mora, el cliente sin localizar. Entonces, por ahí, en la hora de originación, veo que hay un par de compañeros de riesgos por ahí. Señores, cuidado, no cierren tanto la política, no dar sin referencias o no dar sin direcciones, porque para el área de cobros eso es oro. Sobreendeudamiento, ¿verdad? Cuando algún cliente no puede controlar sus finanzas, comienza a endeudarse, a abrir un hoyo, cierran otro, abren otros dos más y así van, ¿verdad? Este es un problema en el sector y algunos factores financieros que también externos que están golpeando fuertemente el amor hoy por hoy es la competencia, el desempleo. Señores, eso ha sido natural durante toda la vida del sector financiero. La migración, sigue migrando la gente hacia el exterior, ese es un índice de mora fuerte, reducción de ingresos y ahora pues que se ha puesto en auge el tema hasta de problemas legales. Ese es uno de los indicadores que vamos a tener siempre en mora, o sea, eso no es nuevo, eso ha sido así, pero entonces, ¿cómo viene a aplicar la inteligencia artificial a esto? Primero vamos a contarles que hay algunos desafíos que se enfrenta la inteligencia artificial con la cobranza. Primero es en el tema de morosidad, el incumplimiento de los clientes en el pago de sus obligaciones financieras como préstamos y tarjetas, ¿verdad? Eso es natural realmente
Esto afecta a la salud financiera y por ende sus entidades no van a tener muchos ingresos y las utilidades se van a reducir. Luego el riesgo crediticio, ese es otro desafío del sector financiero, que es la probabilidad que los prestatarios no cumplan. ¿Ve? Cuando no paga el cliente, señores, la cooperativa, banco, entidad financiera donde nos encontremos, empresa, llámese como sea, va a caer en crisis, porque si un cliente no paga, no hay liquidez para seguir manteniendo el negocio. Las regulaciones, ¿qué pasaría si cambiaran la regulación del país en donde tú te encuentras? Imagínate, hoy por hoy, con las regulaciones que ya están en algunos bancos, por ejemplo, algunas entidades que están entrando a un proceso también de regulación porque hoy por hoy no pagan reservas, van a entrar en este proceso en cierto momento. Cuando entren en ese proceso, la mora va a golpear fuerte porque van a tener que hacer reservas legales obligatorias. Adicionalmente, personalización en la estrategia de cobranza. Eso es importante. La inteligencia artificial se adapta y se personaliza a tu modelo de negocio. O sea, esto es la parte más chiva porque tú adaptas tus necesidades de acuerdo a cómo quieres lo que son las utilidades, por ejemplo. La eficiencia, esa es la parte más importante. ¿La inteligencia artificial está demostrada que baja el indicador de mora? La respuesta es sí. Hubo una empresa acá en el país, no puedo decir el nombre, pero bajó 10 puntos su índice de mora. Entonces, eso es algo importante. Esta empresa pertenecía al sector comercial y bajó 10 puntos. Su mora andaba bastante alta, pero la bajó bastante fuerte y eso que representa mayores utilidades para continuar con el negocio en marcha. La experiencia del cliente, esa es otra parte. Cuando ya empezamos a colocar un poco de inteligencia artificial, el cliente queda más satisfecho. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente la inteligencia artificial a veces suele ser más eficiente que nosotros como personas atendiendo al cliente de cara a alguna solicitud, de cara a alguna duda que ellos puedan tener. Otros desafíos importantes son los datos y los análisis. La inteligencia artificial las automatiza. Por ejemplo, si tú quieres saber cómo Claudia García se ha comportado en los últimos 6 meses, en automático el sistema solo le pones unas variables y ya te empieza a dar preautorizado o te empieza a moldear mi comportamiento de pago y te dice Claudia García no ha sido buena cliente, no aplica un refill. Claudia García ha sido buena cliente, dale un X porcentaje más. Ya el sistema está avanzado y hoy las preautorizaciones son automáticas. La tecnología y la automatización digital, esto ayuda a mejorar la gestión de cobranza definitivamente, sí, ayuda con la interacción de cliente y nos ayuda también a ser más competitivos y a tener una marca diferenciadora. Algunos principios fundamentales de una operación eficaz, esto es importantísimo. Primero, sistemas complementarios. El sistema se complementa, la aportación de riesgos y las operaciones no se anulan. Esto facilita las operaciones de cobro por un tratamiento diferencial, porque es un tratamiento de la gestión mucho más rápido y se basa en riesgo. Cuando me preguntaban la vez anterior, Claudita, ¿cómo vamos a cobrar en base a un riesgo? Es sencillo, te voy a dar un ejemplo. Acá en El Salvador, hablo de El Salvador porque tenemos visitantes mexicanos por acá. En El Salvador categorizamos a los clientes a través de un scoring. En la banca acá se maneja que entre más alto el scoring es mejor el comportamiento de un cliente, entre más bajo el scoring el comportamiento es muy malo. Por ejemplo, si aquí hay un scoring de 800, ese es un cliente muy bueno. Si hay un scoring de 100, ese es un cliente muy, muy malo. Entonces, cuando lo trabajan a nivel de cobranzas, imagínate tú que el sistema te diga, Claudita, de tu base de mora, los peores scoring son y te tira los clientes por score y te va tirando los más malos, ¿a cuál te enfocas tú? ¿A cobrar al cliente que tiene un score 800 o al cliente que tiene un score 100? La respuesta es correcta, la respuesta es al que tiene más bajo score porque esa es mi prioridad, ese es el cliente que no me va a pagar. Si yo le empiezo a cobrar a aquel cliente que tiene un scoring de 800, por ejemplo, es un cliente bueno que se va a molestar con la gestión y se me va a ir a la competencia muy seguramente. Además, dice aquí, basada en datos, facilita resultados de rendimiento y seguimientos basado en datos estrechamente alineados con la segmentación. Más adelante viene una lámina de segmentación y vamos a ampliar lo importante que es segmentar a nivel de cobranzas. Adicionalmente dice que recaudación óptima. Cuando trabajamos con inteligencia artificial, nos enfocamos en traer más cash a nuestras empresas. Eso es una realidad y las empresas lo agradecen. Sí hay una inversión inicial porque toda tecnología requiere una inversión, pero también va a tener una recompensa. Van a tener un mayor recaudo, un mayor cash que recuperar y las reservas se les van a reducir considerablemente.
Esta gráfica este modelo de cobranzas ha cambiado en el tiempo. Yo me acuerdo que allá por 1990 y tanto, cuando yo comencé en el rubro de cobros, todo era manual, pero esto ha ido cambiando así como con los teléfonos y la tecnología, ¿verdad? Hemos pasado del cobro manual, hemos pasado actualmente a un cobro semiautomático y así también luego avanzó a un cobro automatizado. A continuación les traigo 3 modelos de cobranza para que ustedes puedan identificar a dónde se encuentra su compañía, ¿verdad? En qué modelo, y van a decir, ahí estoy yo, van a decir, o van a saltarse, no, eso ya lo pasamos, ya lo vivimos, ya sufrimos no tener tecnología. Entonces, les vamos a contar un poquito qué es los modelos diferentes de cobro. Primero, el cobro manual. El cobro manual es cuando aquel que el ejecutivo coloca y cobra al mismo tiempo. Muchos han de estar diciendo, soy yo, soy yo. El ejecutivo lleva sus actividades en métodos manuales, agarran sus libretas y comienzan a gestionar y aquí llevan todas las gestiones en un papel. El ejecutivo realiza sus actividades manuales, como que voy todas las mañanas a mi oficina y reviso los saldos, voy y veo si me pagó, agarro mi ruta y digo, uy, aquí me voy a ir a visitar primero, aquí me voy a ir a visitar después, y él comienza a hacer su propia ruta. Realiza sus propias visitas, o sea, yo decido a quién voy a ir a visitar primero y decido cómo lo voy a ir a hacer. Yo voy, hago la visita, hago las negociaciones, prepara sus arreglos y pasa los casos a comité. Señores, esa es la cobranza manual, ese es un modelo manual. Eso ya no se da mucho en el mercado hoy por hoy. ¿Qué repercusión tiene? Pues les cuento, eso genera bajo volumen de visitas diarias de clientes. No hay un control porque ustedes no registran absolutamente nada de lo que están haciendo con el cliente. Los jefes tienen dependencia de un ejecutivo, ¿verdad? Cuando sucede esto, porque no saben qué pasó realmente con el cliente, hay una falla en la colocación porque ustedes no saben también si allí se colocó mal, ¿verdad? O se originó mal porque era chero del ejecutivo, hay una falla grande en ese tema y los niveles de pérdidas son altos. Entonces, cuando ustedes ven que tienen este modelo y los niveles de pérdidas son altos, hay que hacer un alto, hay que llevarlo tal vez a junta directiva o la administración y decir, señores, estamos haciendo lo mismo, es hora de cambiar y pasar al siguiente modelo. El siguiente modelo es muy bueno, es modelo semiautomático. Aquí cambia un poco la dinámica de cobranza. El modelo semiautomático es cuando el sistema les genera la mora. Ya lo ven desde el día 1, ya les tira el sistema qué cliente es el que está cayendo en mora. Luego el sistema les genera la cartera por ejecutivo, por sucursal, por banca y la puede llegar a generar hasta por cosecha. Luego el ejecutivo tiene su cartera de mora, ¿adivinen a dónde? En el teléfono, correcto. Ya el sistema les manda por default, pero enlazado en línea. Fíjense bien, porque si está el teléfono separado de lo que tiene la información en la computadora, hay un bache enorme. Esta falla es crítica y no tienen control de la cartera. Y recuerden lo que dice el dicho, lo que no se puede controlar no se puede medir. Las reservas se generan automáticamente y el sistema le dice, este cliente tiene la reserva tal y va a tener tal reserva. Genera X valor de reserva para fin de mes. Los índices de mora se generan automáticamente por estratos. El ejecutivo realiza siempre algunas actividades porque hablamos que es semi-automático, o sea, el sistema sí me lo genera, pero no lo cobra. Significa que el ejecutivo sigue validando algunos pagos porque duda de su sistema. También hace la agenda de ruta de visita, realiza la misma persona las visitas, él mismo hace sus llamadas autoalimentados del sistema, va y va a buscar el número y comienza a hacer la marcación el agente directamente, él hace las negociaciones de los arreglos y pues hace literalmente todas estas gestiones que ven por acá. ¿Qué repercusiones hay? Sí hay repercusiones. Todavía tenemos un bajo volumen de clientes y los clientes no van a parar de caer en mora. Tenemos una dependencia siempre del ejecutivo, hay fallas en la originación y siempre vamos a tener altos niveles de pérdida. Pero, señores, déjenme contarles que los modelos de cobranza han cambiado. Ya eso es del pasado. Hoy por hoy los nuevos modelos, algunas entidades están haciendo una mezcla. Lo que ven aquí enfrente no es necesariamente lo que ustedes necesiten. Lo que ven enfrente es todas unas herramientas que están utilizando muchas empresas para poder cubrir sus necesidades de cobro, ¿verdad? Para poderlas canalizar. Por ejemplo, la mayoría tiene áreas de calidad. ¿Qué es un área de calidad? Un área de calidad son personas que se encargan de estar escuchando todo el día a la gente, que se encargan de estar escuchando qué gestión hicieron, qué tipo de tono de voz hicieron, si le ofreció todo el arreglo. Porque déjenme contarles que después de la llamada número 10, el agente pierde el hilo.
Si no tiene alguien que lo esté controlando, ya no termina diciendo ni el monto de cuánto va a pagar, cuál es la mora, no pregunta cuándo va a pagar. Estas son como las falacias más como comunes, digámoslo así, en la gestión de cobranza. Y a veces los jefes no lo sabemos. ¿Y saben por qué no lo sabemos? Porque no tenemos las herramientas que nos digan que eso está pasando. Pero eso es natural. Cuando se pone el área de calidad, ellos agarran los audios y empiezan a escuchar todo el día los audios, empiezan a escuchar los tonos de voz, que hagan el script, que le cobren la mora, que no sea tan meloso con un cliente, que mantenga la línea con el cliente, que no maltrate al cliente. Empiezan a escuchar varias variables. Pero aparte de eso también, las áreas de calidad se encargan de otras funciones que se segregan y que nos permiten generar, como su nombre lo bien dice, calidad. Por ejemplo, también validan que los que anden afuera haciendo visitas estén realizando las visitas primero en la ruta que dijeron, que cumplan el tiempo, que hagan negociaciones y si no se salen de las rutas, informan al jefe inmediato de qué está pasando con el ejecutivo que anda afuera. El área de calidad suele ahora complementarse con el área de cobranzas y funciona de una manera de verdad espectacular. Luego tenemos algo importante que es marcadores predictivos. Los marcadores predictivos son como motorcitos, unas herramientas que nos permiten hacer llamadas en línea y comienzan a lanzar diferentes tipos de campañas. Por aquí, pues creo que se acaba de enlazar alguien de México que tiene esta herramienta, por si les interesa, pues él lo puede colocar por acá, ¿verdad? Estos marcadores predictivos son tan importantes porque lo que hoy por hoy hace un agente en un mes, el marcador hace en un día lo que hace 10 agentes. Por ejemplo, si yo tengo una cartera de 1000 clientes, el marcador puede hacer hasta 1000 llamadas por hora, si ustedes así lo tienen a bien hacerlo, o predecirlo, digamos, o parametrizarlo, y lo hacen, abarcan lo que un ejecutivo hace antes en un mes, lo abarca en un día. Entonces, el marcador predictivo funciona, aumenta la productividad definitivamente, sí, pero también tiene un sesgo. Cuando el marcador se utiliza y la base de datos que ustedes manejan de telefonía no sirve, el marcador tampoco le va a servir, pero también tiene otras opciones los marcadores para hacer diferentes tipos de campaña. Por ejemplo, los marcadores predictivos tienen la capacidad para hacerle hasta 15, 20, 30 llamadas, la que tú quieras, a un mismo cliente. Si el cliente no te contestó a la primera, el marcador le vuelve a marcar. El marcador vuelve y marca y marca y marca hasta que le contesta. Cuando alguien le contesta, el marcador lanza la llamada al primer agente que esté disponible y ese cliente es atendido de inmediato. El agente ni siquiera hace la gestión de marcar. El sistema se lo lanza y lo pasa hasta que ya se contesta, el agente atiende el audio y empieza a hacer la gestión. Por eso suele ser tan eficiente. Pero hay otro tipo de campaña en marcaciones que son las campañas progresivas. Esas son bien interesantes porque se pueden hacer campañas múltiples. Las campañas múltiples es cuando tú combinas una marcación predictiva con una marcación progresiva y otra marcación manual. Aquí van a decirme por aquí, Claudita, estás hablando un trabalenguas. Probablemente sí, pero es bien interesante porque el marcador, tú tanto puedes potenciar la planta para que te enlace y te marque toda la cartera en la mañana, pero van a haber muchos no contestan. En la tarde se cambia y empiezas a cambiar la campaña de la planta a progresión y eso significa que la gente comienza a marcar de una forma más despacio para tener una mayor contactación con los clientes. Estas son como estrategias. O también en los nuevos modelos de cobranza automatizados ya existen, les cuento, esto es algo innovador, áreas de estrategia. Las áreas de estrategia son personitas que se encargan de analizar las bases de datos cuando de repente no nos alcanza para pagar esta parte de la inteligencia artificial y que la base de datos sea automática. No, hay personas que se encargan de hacer los KPIs que deben de tener los agentes, validar las reservas, por ejemplo, ver qué cliente sí paga, qué cliente no paga, qué cliente le cobro, a qué cliente no le cobro, qué cliente asigno, qué cliente no se ha cobrado, cuál es un indicador de rotación. Área de calidad son las personas que están todo el día revisando las carteras, los indicadores, viendo números, porque hoy por hoy el problema que suele darse en muchas áreas de cobranza es que el jefe es el todólogo. Y el jefe es quien lanza la cartera, el que lanza la campaña, el que a veces anda en la calle cobrando y que además hace las estrategias, o sea, el jefe es el todólogo. Hoy por hoy en los nuevos modelos de cobranza hay personas que se dedican y tienen un perfil específico para hacer esta actividad, de manera que el jefe se dedique a ejecutar la estrategia y esta personita se encarga de definir la estrategia.
Entonces viene siendo como un dúo perfecto, ¿verdad? Luego tenemos las áreas de visita física, que significa que el ejecutivo ya no va a ver al cliente. En los créditos pymes suele darse que sí, pero hoy en día en los nuevos modelos, en los créditos pymes siempre va a haber una persona dual al otro lado que pasa marcando todo el día. Esta parte de apoyo complementario en la cartera PYME o banca empresas es increíblemente funcional y está totalmente comprobado de que si baja el indicador de mora de empresas, definitivamente sí, y no reduce el índice de relación que existe entre una empresa y un cliente. Áreas de localización. Los nuevos modelos de cobranza incluyen un área que se dedican hoy por hoy solamente a estar localizando. Si ustedes observan acá, están todas las redes sociales y la pregunta es, si la ley no me faculta para poderlos investigar en redes, no existe nada que diga que no los podemos investigar. O sea, la respuesta es sí lo puedo hacer. Hay personas que se dedican solo a localizar y si ustedes se enfocan en que estas personas localicen y luego la gestión del gestor van a comenzar a ver cómo el índice de mora le baja porque el indicador de localización y localizados, perdón, es bien alto y mientras más localizados esta gente encuentre, más recuperación va a tener tu empresa en cuanto a esto. Y la otra parte que es súper interesante, nuestras instituciones suelen comprar algunos core bancarios o algún sistema de administración de cartera financiera, pero estos sistemas no son especializados en cobros. Existen por ahí, he visto en algunos teléfonos carteras digitales, por mencionar un nombre, pero no está enlazado con el sistema. Necesitan un sistema que sí esté enlazado y que esté en línea, porque miren, aquí hay un costo de oportunidad importante. Si Claudia García, o sea, su servidora, cayó en mora, señores, no he caído en mora solo con una entidad. Significa que podría pasar una situación difícil y que voy a caer en mora con varias entidades. Entonces, ese cliente va a ser gestionado no por uno, va a ser gestionado por un montón de instituciones. ¿Y a quién creen que Claudia le va a pagar? Al que más le llame, al que más insista, al que más esté persuadiéndome o al que hasta mejor me trate. Podría ser, ¿verdad? Si realmente no hay para pagar, uno comienza a seleccionar a quién. Entonces, el costo de oportunidad es importante. Si mi sistema de cobros no me da toda esta información, yo tengo un costo de oportunidad que la compañía va a percibir porque yo no voy a pagar y es porque mi empresa no me dice qué cliente está en mora, no me lo da de forma oportuna, no me lo da a través de algo de inteligencia artificial, que es precisamente este tema. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para continuar avanzando. Se escucha, continuamos con la presentación, no se preocupen. Mauricio va a mandar por ahí los links y continuamos. Veamos, íbamos por acá por el modelo automático. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, les comentaba que se desempeña un papel importante en la gestión de cobros, ayudando a las empresas a evaluar riesgos de impago de deudores y optimizar sus estrategias de recuperación. Primero e importantísimo es la segmentación. La inteligencia artificial ya puede segmentar la cartera. De repente pueden decirme, Claudita, ¿cómo la va a segmentar? Fácil, les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que tenemos en la cartera en mora, voy a dar un número, 500 clientes de 1 a 30 días. De estos 500 clientes, van a haber clientes que siempre pagan solitos. Cuando no tenemos el control de la cartera y los jefecitos de repente andan haciendo visitas, no se percatan que el ejecutivo va y le cobra normalmente al cliente que siempre le paga. Y ya sabe el ejecutivo qué cliente no le paga. Imagínate tú que a través de inteligencia artificial el sistema te diga, hey, no le cobres a este bloque de cuentas y te va a quitar por default probablemente la mitad. Y te va a decir, cóbrale a esta otra mitad, porque esta otra mitad no te va a pagar. Enfoca tu esfuerzo de cobro en ese 50% y deja de cobrarle a los que siempre te pagan solitos sin gestión. Imagínate tú cuánto vas a reducir de tu indicador de mora solo al tener ese simple algoritmo, porque el sistema va y valida el historial de pago, valida que las cuotas se hayan pagado exactamente el valor el mismo día en que pagó y no te va quedando al día siempre y no necesita ni siquiera una gestión de cobro. O sea, este es un cliente muy bueno que no necesita gestión. Vas a tener un mejor servicio y una mejor recuperación. Predicción de impagos. Que el sistema diga, mira, este cliente está por caerte en mora, sin que esté en mora, tú ya lo estás monitoreando. ¿Qué significa? Que te tire alertas de clientes que ya están emproblemados con la competencia. Automatización de recordatorios, que ni siquiera el ejecutivo tenga que llamarle al cliente para recordarle, hey, tiene un pago para ahora. El sistema por default lanza las campañas predictivas y empieza a lanzar, Claudita García, te recordamos que tienes un pago pendiente para ahora de tanto.
Al mediodía el sistema no registró el pago, viene y le vuelve a lanzar una llamada en automático. Eso es lo que hace un sistema predictivo. Optimización de estrategia. Los algoritmos de IA pueden evaluar constantemente la efectividad de las estrategias. Mi gestor está llamando, el sistema lo preevalúa, sí. Mi gestor es deficiente, el sistema también hace una evaluación del tono de voz, de cuántas llamadas gestionó, de si estas llamadas fueron promesas, de esas promesas cuántas le cumplieron, cuántas fueron rotas, todos esos KPIs que se empiezan a generar de la llamada telefónica, el sistema los puede predecir, o el área de estrategias, si no tenemos para invertir tanto en tecnología. Estas personitas que les contaba al inicio, que se encargan de hacer la estrategia, ellos se encargan de analizar la información de la productividad de un agente. Por ejemplo, Claudia gestionó, ¿a qué horas comenzó? Comienza siempre a las 9 de la mañana. Cada vez que empieza a tocar un cliente, lo toca y se tarda entre un cliente y otro 2 horas. ¿Por qué? Porque voy y me tomo un cafecito, después me voy al baño, después me pongo a platicar. Los sistemas predicen esos comportamientos. El tema de las llamadas telefónicas predictivas es tan interesante porque empieza el algoritmo a evitar que esas pérdidas de tiempo se empiecen a generar. A la gente no le dan chance ni de levantarse. Eso no es ser negrero, eso es ser productivo. Y así es la inteligencia artificial, o sea, es producir para que mi empresa gane. De manera que yo no tenga chance de ir al baño a tertuliar. No digo que sea malo. Lo único que yo digo es no le robemos tiempo a nuestra empresa, ¿verdad? Trabajemos eficientemente para que la recuperación realmente incremente. Análisis de datos no estructurados. La IA puede analizar datos no estructurados como conversaciones. Eso es interesante. Los marcadores predictivos escuchan cuando alguien le dice chis, por ejemplo. O sea, tú al algoritmo le dices, si le dicen al cliente, un agente, chis, usted no friegue. Este es un término de salvadoreño que suele darse. Como agente nos podemos enojar y le pueden responder mal al cliente. ¿El sistema lo escucha? Sí, ya tiene algoritmos que identifican tonos de voz o palabras que nuestros gestores pueden decir al momento de hacer la gestión. Personalización. La IA permite personalizar las estrategias de cobro según el comportamiento y las preferencias que el deudor, lo cual puede aumentar la efectividad de las acciones, ¿verdad? Por ejemplo, puedes hacer una gestión en línea y, por ejemplo, si tú haces, no sé si han observado a veces en los chats de WhatsApp, hoy la inteligencia artificial, cuando lo hacen a través de WhatsApp, ya pueden hacer hasta negociaciones y van colocando los scripts automáticos. Por ejemplo, ¿quieres un arreglo? Presiona 1, le das 1. ¿Qué tipo de arreglo? ¿Qué problema tienes? ¿Estás desempleado? Ok, te voy a dar una reestructuración, presiona 2. Y así ustedes van guiando al cliente a través de una experiencia de WhatsApp, pero lo hacen a través de la inteligencia artificial aplicada en el WhatsApp como una estrategia de recuperación. Optimización de rutas, esto es buenísimo, les cuento. La inteligencia artificial utiliza ahora GPS para que los agentes de cobro puedan andar haciendo sus rutas. Y el GPS pues ya puede predecir cuánto tiempo se tarda esta persona, si es eficiente o no es eficiente, si anda en rutas o no, pero todo esto va vinculado también con el modelo de cobros. No puedo poner un GPS si no tengo a alguien que lo esté monitoreando, porque de nada les va a servir. Un jefe no va a pasar viendo que anda haciendo su ejecutivo todo el día, eso no sería productivo. Esta persona tiene que ser controlada por alguien adicional que pase validando que las rutas se cumplan, que vaya donde el cliente, que gestione los arreglos, que el cliente le pague, que trate bien al cliente, que haya un nivel de servicio, que exista una experiencia. Van como unidos uno con el otro, van como engranaditos. Luego, vamos a hablar un poquito de segmentaciones. ¿Qué es segmentación? Pues es el proceso de dividir a los clientes en un grupo basados en diferentes criterios, como por ejemplo el historial de pagos. Yo puedo agarrar la cartera de cobros y agarro y comienzo a validar el comportamiento de pagos. Por ejemplo, yo empiezo a ver que la cliente Juanita siempre cae en mora todos los meses, pero la Juanita me paga el 10 de cada mes. La pregunta que les hago es, ¿debo cobrar a Juanita? ¿Le debo mandar una visita? ¿Le debo poner a alguien más a cobrar? La respuesta es no. No, porque Juanita ha pagado durante 12 meses, por ejemplo, puntualmente siempre el día de su cuota. Pero agarro al cliente Pedrito, que Pedrito me paga cada 4 meses, ahorita cayó en mora de 1 a 30 días, pero el último pago se tardó 4 meses en pagarlo. Pregunto, aunque Juanita, perdón, aunque esta persona última que cae en mora, pongámosle Pedrito. Pedrito es el que se comporta mal en pagos, me paga con atraso.
¿A quién tengo que cobrarle primero? ¿A la que me paga siempre solita o al que me cuesta más cobrarlo? La respuesta es al que me cuesta más cobrar. Al segmentar la cartera, ¿se puede predecir esos comportamientos? La respuesta es sí. ¿Cómo lo hago? A través de la segmentación, voy y valido el historial de pagos y le puedo crear un número, un código, lo que ustedes quieran, para identificar que esos clientes son buenos y cuáles son los clientes a los que de verdad no los debo ni siquiera molestar, ¿verdad? A los clientes que si yo les llamo, señores, van a perder esa cuenta porque la competencia es tan agresiva que se lo va a llevar con una mejor tasa y con una mejor experiencia de servicio. Entonces, también imagínense ustedes que yo cobre por nivel de riesgo. Muchas empresas nos enfocamos en cobrar a aquel cliente que es el que debe más, pero el que debe más no necesariamente es el que representa mi mayor riesgo. Mi mayor riesgo es aquel cliente que tiene un gran montón de mora en otras entidades. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Tengo a la cliente siempre Juanita. La Juanita me debe $100,000, pero solo me debe 100,000 a mí y me paga siempre solita el 10 de cada mes. Pero tengo al cliente Pedrito que me debe $50,000 a mí, 50,000 al otro banco, 50,000 al otro banco y 50,000 a 4 bancos nos debe 50,000. Con los otros bancos tiene bastantes niveles de mora, conmigo solo tiene de 1 a 30. ¿Quién le cobró primero? ¿Al que me debe 100,000 pero paga bien? ¿O al que me debe 50,000 y que le debe a todo el mundo? La respuesta es correcta. La respuesta es al que me debe menos, pero tiene un nivel de riesgo más alto. Entonces, esto es lo que hace el segmentar la cartera. Yo cobro con inteligencia. Yo me voy no a cobrar al que yo creo que es el que más alto de riesgo, sino al que el sistema me está prediciendo que tiene un mal comportamiento de pago. ¿Qué tipo de producto también el sistema se puede segmentar? Y la ubicación geográfica, eso es importante, porque la dispersión en muchos casos, si mi agencia, por ejemplo, está en un distrito que está alejado de donde el cliente, ese tema es complicado porque yo puedo perder a ese cliente por falta de presión o de cobro en cuanto a una visita física. Pero acá pueden ver, y más adelante lo traigo también, el tema de los canales. Hay formas para que esos clientes que viven lejitos no perdamos el contacto y siempre estén pensando en nosotros. La segmentación de cartera es eso, separar a los clientes a través de ciertas características. Por ejemplo, ¿qué tipo de características? Esas son ideas. La segmentación puede ser muy grande de acuerdo a cómo su empresa lo quiera. Pueden segmentarlo por frecuencia de pagos más rangos de días mora. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo de segmentación. Días mora entre 1 a 15 días, que cancelan su cuota siempre en los primeros 15 días. Esta es una forma de segmentar. Luego podemos agarrar otro bloquecito y decir, vamos a agarrar todos los clientes con frecuencia de pago, que sean con ingresos de X monto a X montos, y con un DTI, que eso acá en el país se llama nivel de endeudamiento, a este bloque de clientes, digamos que en frecuencia de pago agarro a los que pagan cada 3 meses. Luego agarro a los que tienen con un exceso de deudas y con un score bajo. ¿Se acuerdan que al inicio les decía que entre más bajo el score acá en el país, es más difícil ese cliente, está complicado a nivel financiero? Esa puede ser otro tipo de segmentación que yo puedo agarrar, y si observan entre el primero a este otra segmentación, este es más importante que este, sin duda, porque estos son clientes complicados, estos son clientes buenos. Ahora vengo y agarro a este otro bloque y digo, le agrego un motivo de mora, o sea, que yo aquí agrupo a los sin empleo, por ejemplo, agrupo a los clientes que estén con reducción de ingreso, o agrupo a los clientes que están en quiebra, y así los puedo ir separando. Esas son segmentaciones. Y si les agrego días mora, agrego a la segmentación un poquito más de valor. Algunos beneficios de poder segmentar la cartera es que permite comprender a los clientes y adaptar las estrategias de cobranza a las necesidades y características de cada segmento. ¿Mejora la eficiencia de cobros? La respuesta es sí, porque ya mi gestor no va y le cobra al cliente que sabe que le paga, sino que va y le cobra al cliente difícil, el cual va a tener una mayor recuperación. Genera estrategias de cobro adaptadas a cada segmento. Aquí pueden aplicar N cantidad de KPIs y diferentes estrategias. Identifican patrones, por ejemplo, de pagos, de fechas, de frecuencia. Por darles un ejemplo, yo identificaba que las alcaldías se atrasaban siempre y venían a pagar normalmente tipo 16. Este es un ejemplo. Entonces, es un patrón de acuerdo a una empresa. Entonces, esa puede ser una segmentación que se puede agarrar para una cartera en particular. En sí, la segmentación es dividir a los diferentes grupos para aplicar estrategias.
Uso de modelos de los scoring. Esto es importantísimo porque este mejora el cobro de las cuentas, lo que le explicaba, porque al implementar las herramientas de autoservicios, las cuentas pagan mucho más rápido. Aumenta la rehabilitación de cuentas. Por ejemplo, a los clientes que antes no les cobrábamos, hoy sí se les va a cobrar porque ya el sistema nos dice, hey, no le has cobrado a este cliente, te lo da de inmediato, te identifica qué cliente es al que el gestor no le ha cobrado y tras ese es al que se va. Y maximiza, o sea, si yo voy, identifico con mayor facilidad qué cliente debo cobrarle, obviamente maximizo el dinero porque mi empresa va a comenzar a percibir más ingresos y eso ayuda definitivamente al tema de recuperación. Fíjense qué bonito estos modelos. Yo creo que aquí todos hemos escuchado de los call centers. ¿Qué hace un call center? ¿Y qué tiene que ver un call center con cobros? La Claudia está loca. No, no estoy loca. Les cuento, los call centers son los que comenzaron mucho con el tema de la omnicanalidad y la multicanalidad. La omnicanalidad es cuando tú llamas y alguien te contesta. Entonces tú dices, ok, voy a llamar a una empresa, voy a poner un nombre Tigo. Voy a llamar a Tigo, me contestaron en un teléfono. ¿Quién me contestó? No tengo idea. Para mí me contestó Tigo, un agente. Pero escribo a un correo y me contesta otro agente. Esta es una unicanalidad. Cuando yo llamo y me recibe un agente, pero tú no sabes qué es, pero hay diferentes canales. Te reciben por un correo, por un WhatsApp, por una llamada o por una visita. Tú te comunicas con la entidad y te recibe alguien. Esta es la omnicanalidad cuando tienes contacto hacia adentro. Pero ¿qué pasa con la multicanalidad cuando es para afuera? Les cuento. A niveles de cobranza se han innovado de tal manera que hoy le puedes llamar a un cliente de diferentes formas. Tú utilizas a tu agente Pedrito y lo pones a mandar un WhatsApp. Buenos días, Claudita, tienes una cuenta en mora de tanto. Tú utilizas a tu cliente que se llame Juanita y la pones a mandar un correo. Claudita, buenos días, siempre al mismo cliente, dirigido al mismo cliente. Claudita, te recordamos que tienes una mora de $100. Y luego pones a la cliente Beatriz, a la ejecutiva Beatriz, perdón, y le pones Claudita, le haces la llamada, buenos días, te estamos llamando a mi entidad, tienes tanto de mora. Tienes a 3 agentes literalmente cobrándole a un solo cliente. Esa es la multicanalidad, pero ¿cómo funciona la multicanalidad? Es cuando enlazas todas las partes en una sola, o sea, tienen que tener un mismo sistema y tienen que estar todos comunicados porque si no vas a perder a tu cliente, ¿verdad? Y vas a caer en algo que aquí en el país se llama acoso. Entonces, tienes que manejar bien este tipo de campañas porque la multicanalidad es lo que hace la estrategia más potente y lo que hace que ese cliente te pague a ti y no a otra entidad financiera. Acá suele ser un poco complicado porque las campañas combinadas pueden complicar un poco al área de estrategia, pero cuando ya las aprendes a manejar, Mande. vas a ver la potencia tan fuerte que es eso. Vladimir, El- no sé si habrá algún comentario acá, Mauricio. De hecho, sí hay una pregunta Claro. sí, decía Juan Hueso, buenas tardes, yo tengo una consulta. En el caso del marcador predictivo, se menciona que el marcador enlaza primero la llamada con el cliente X y posterior con el agente. En el caso del agente, ¿cómo sabe quién se encuentra del otro lado de la línea? Excelente pregunta. Gracias, Mauricio. Te explico. El marcador es administrado por una persona. Hay una persona atrás que agarra la base de datos y levanta los teléfonos y agarra algo que se llama ID. Normalmente las entidades lo tienen como ID, número único, referencia de préstamo, tal vez, tarjeta de crédito, o un BIN. Este número que relaciona solo a un cliente le llega a la gente. Cuando entra la voz, el marcador le lanza la llamada y le tira un pop-up, que es como una pantallita y le dice, te estoy pasando a Claudia García, el código de ella es el 005, por decirte algo. El agente agarra el código, si es manual, lo mete a su módulo de cobros y lo despliega. En algunas empresas, bancos grandes, por ejemplo, el marcador les levanta el sistema y ya de un solo le tira a Claudia García con sus datos. La gente solo tiene 3 minutos para atender esa llamada y para hacerle toda la gestión de cobro y hacer su negociación. No sé si respondí la pregunta. Yo creo que sí, porque es don Juan. Juan Hueso, sí, por ahí lo vi. Muchas gracias, continúo. Luego, después de la multicanalidad y la unicanalidad, si ustedes observan, esta es una de las estrategias más potentes de cobranza. Hoy por hoy,
es la que más se utiliza porque si a mí me mandan, imagínate tú, cuando tú tienes, esto es chistoso, esto que les voy a contar, cuando ustedes andan en conquista y quieren conquistar a la novia, ¿cómo amanecen en las mañanas las chicas? Amanecen con un WhatsApp, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bonito? Y aunque les dé risa, es cierto, es igual en el tema de cobros, o sea, es una relación con el cliente en donde tú tratas de posesionarte en su mente, es como un jueguecito en donde estamos queriendo que piense en nosotros, ¿para qué? Para que nos pague. Entonces la multicanalidad precisamente así trata. Trata de mandarle un WhatsApp a las 8 de la mañana, por ejemplo, y que diga, buenos días, Claudita, se le recuerda que tiene una promesa de pago para este día. A las 11 de la mañana que el sistema a través de la inteligencia artificial identifique que yo no he pagado y ¡zas! Lance un correo electrónico y diga, Claudita, te recordamos que sigue tu pago pendiente, contamos con tu abono este día. Que a las 3 de la tarde ya me enlace a través del marcador predictivo una llamada y me caiga una llamadita, estimada licenciada, queremos saber si ya realizó su pago, ha tenido algún inconveniente. Este tipo de presión, porque es presión, se llama multicanalidad y funciona perfecto, porque adivinen qué va a pasar a las 5 de la tarde que yo salga de mi trabajo, voy a ir a pagar, porque estoy cansada que me llamen. O sea, es una relación, un juego intenso de gestión de cobranzas. ¿Cuáles son los canales más comunes? Bueno, las redes sociales. Las redes sociales, este es un canal tan potente para localizar y se puede utilizar y es legal. Aquí en El Salvador, señores, sí. Ustedes pueden ubicar a un cliente a través de sus redes sociales, hablo de WhatsApp, un mensaje en Facebook, un mensaje en WhatsApp. Sí se puede hacer, la ley no es que no permita, la ley habla del acoso y habla que tiene que estar como bien regulada la comunicación hacia el cliente dirigida, pero sí se pueden hacer mensajes con los scripts previamente diseñados, ¿verdad? Para que la gente no le ponga una palabra indebida, por ejemplo, una mala palabra al cliente o lo trate mal, porque normalmente los WhatsApp en particular suelen no tenerse mucho control, pero son legales para usarse, sí. Otros medios son los correos. Cuando tú utilizas el correo y el mensaje de texto de forma simultánea, la presión es fuerte. Imagínate que tú le mandes al cliente un mensaje de correo a las 8 en punto, porque eso es automático y lo puedes mandar masivamente hasta 1000 clientes de un solo. Le mandes textos de una forma masiva 10 minutos después y adicionalmente ya como a las 10 de la mañana le aparece el ejecutivo con una carta. Imagínate qué presión la que ese cliente va a tener. Yo te aseguro que tu cartera te va a comenzar a pagar inmediatamente. Les voy a contar un poquito de técnicas. Vamos a dejar un poquito la IA. En cuanto a técnicas de cobranza, aunque ustedes no crean, aquí el recurso más importante no es la tecnología. Aquí el recurso más importante es tu gente, tu equipo de trabajo. Vamos a dejar de pensar que lo imposible no se puede hacer. Si tu equipo está bloqueado, si tu equipo cree que no lo va a lograr, que tiene una meta alta, que tú la tienes en contra de él, cualquier técnica, cualquier sistema que tengas no te va a servir porque tu equipo es el que va a permitir que esto funcione, que esto comience a generarse. Así que tu recurso más importante, aún más que la inteligencia artificial, es tu equipo, sin duda que sí. Vamos a hablar un poquito de visita física. La visita física, ¿qué nos permite? Identificar el tipo de problema que tiene el cliente. La visita es tan importante, yo me atrevería a decir que es más importante que una llamada, porque ahí tienes el enlace directo con el cliente. Verifican si el cliente tiene negocio, si en el caso que fuera, por ejemplo, un crédito MIPE, un PYME, empresa, etcétera. La validan que existe el negocio, que hay capacidad, si hay moral, si se pueden realizar acuerdos de pago, lo puedes hacer de una forma más rápida y mismo te llenan los papeles, se reciben los pagos, se procesan en línea y en línea le aparece el jefe que yo vine y recuperé la cuenta. Identifican el tipo de cliente a primera vista. En los primeros 10 minutos yo ya sé si el cliente me paga o simplemente me está dando, como en el buen salvadoreño decimos, paja. ¿Qué debemos buscar en una visita? Pues permiten observar el contexto donde está ubicado el negocio. Me permite ver si el negocio va a ser rentable, si me va a continuar pagando, si tiene clientes, no tiene clientes, si es lavado de dinero, puede ser. Si no, se observa de entrada. El nivel de inventarios, tienen que ir a checar los chicos si realmente hay inventario para darle continuidad al negocio. La escucha activa hacia el cliente es importante, validan la veracidad de la información, conocen la capacidad y logran una mejor negociación. Las visitas físicas es importantísimo mantenerlas y si se pueden potenciar, importantísimo, ¿verdad? ¿Cómo actuar entre algunas objeciones? Aquí vamos a darles un poquito de técnicas. Primero, aceptarlas de buen agrado. Miren, vamos a recibir, yo siempre les decía, hay una película que me encanta que se llama En búsqueda de la felicidad.
en donde él hace 1000 llamadas y va a tener 1000 no, pero va a tener una que le va a decir que sí. Entonces a ese sí vamos a registrarlo y lo vamos a agendar y lo vamos a hacer de buena forma. Aunque el cliente nos diga que no, hay que mostrarle siempre buena cara, hay que ser como una gotita constante. Hay que admitir lo lógica de las objeciones sinceras, porque hay objeciones que sí son sinceras. Nunca hay que eludir una objeción, no las evadamos. Hay que tener calma y dominar ciertas situaciones. Yo recuerdo que cuando yo gestionaba, había un cliente que era terrible, él altísimo, prepotente, gritaba, y vamos a encontrar en el rubro de cobros un montón de situaciones que se nos van a dar y que se nos van a salir del control. Mantengan la calma, recordemos que la plata es de la empresa, no es mía, no me debe a mí. Eso es algo importante mantenerlo y recordarlo, no me debe a mí, le debe a la empresa. Así que cálmense, mantengan tranquilas sus emociones y si el cliente se sale es mejor salirse, ¿verdad? Busquen puntos de acuerdo. Yo creo que es importante que si uno tiene el cliente enfrente hay que lograr la negociación. Si yo ya no le caí bien al cliente, perdí la negociación. Mejor que escalo el caso o le pido a otro compañero que me ayude, porque a veces cuando hay choques entre los clientes pueden personalizar y puede violentarte hasta en cierto momento, ¿verdad? Nunca te expongas. Eso siempre lo he dicho en las capacitaciones. Utiliza el nombre de tu empresa. Por ejemplo, tú le debes a mi empresa, no a mí. Eso es importante que el cliente lo mantenga siempre claro para que no personalice, porque cuando de repente lo ven a uno y lo ven y dicen, uy, ahí me vienen a cobrar, ya saben. Entonces, no, que no me debe a mí, le debe a mi empresa. Eso es importante, ser sincero, ¿verdad? Nunca mentirles, no manifiestes temor, esa es otra técnica importante. Si tú no miras al cliente a los ojos, es algo tan clásico que cuando el cliente me domina en la conversación, bajamos la mirada, bajamos los hombros, nos vemos como que ya perdimos la guerra. Señores, no hay que manifestar temor, estamos haciendo nuestro trabajo al llegarlo a visitar, así que no perdamos compostura. Y vigilen su actitud frente al cliente. Si yo llego con una actitud altanera, perdí la negociación también, porque el cliente lo percibe, el cliente me ve. Así que eso es importantísimo. Un poquito del proceso de cobros. Les vamos a contar. Primero, lo importante es que revisen y estudien particularmente las políticas. A veces ponemos a los agentes a gestionar y ni siquiera les damos las políticas, no le damos manuales, no le damos procesos. Erramos como jefes en ese tema. Segundo, segmentemos la cartera. Señores, ¿vale la pena invertir? Sí, inviertan en estrategia. Alguien que nos esté segmentando la cartera, eso es importantísimo y sus jefes se lo van a agradecer eternamente porque van a ver más utilidades. Planifiquen las actividades. Es importante que a la gente le digan qué es lo que va a hacer, porque aunque usted, no, si ya sabe, usted tiene 6 años de estar haciendo el puesto, no. Háganle una ruta. Mira, a las 8 vas a hacer estas actividades, a las 9 vas a llamar, a las 10 vas a negociar arreglos, en la tarde me vas a hacer la presentación. Díganles qué hacer. Definir canales. ¿A qué canales? ¿Se acuerdan los canales que hablábamos al inicio? ¿Qué canal voy a cobrar? WhatsApp, correo, llamadas. Esos son canales. Voy a ir solo a visitar. Esos son los canales que hay que definir en las estrategias. Gestión con el cliente. ¿Qué tipo de gestión? Hoy me vas a gestionar solo WhatsApp, en la tarde me vas a hacer solo llamadas y mañana te vas a ir a visitar. O sea, así debe ser un proceso claro y bien marcado. La gente debe saber hacer un diagnóstico. Esto es importante que los capaciten, que capacitemos a nuestros recursos para que sepan hacer diagnóstico de los clientes y así logren acuerdos. Si la gente no logra hacer un diagnóstico, señores, nunca va a poder hacer un acuerdo. Es como que vayamos al médico, pero el chico solo es estudiante y solo lleva 4 años de carrera. No me va a dar un acuerdo porque no sabe qué tengo, me explico. Registro de gestiones. Es importante que obliguemos, de buena forma por supuesto, a que la gente registre las gestiones, porque si no pueden registrar las gestiones en el sistema, ustedes van a perder el control de su cartera. Seguimiento, esta es la parte más importante, que le den seguimiento a las cuentas, hay que identificar las acciones que la gente va haciendo, hay que defender los casos que claramente los agentes sí saben que son pérdidas y que a veces los jefes no queremos escuchar porque sabemos que es pérdida y nos va a afectar el resultado de fin de mes. Luego, les cuento qué se debe considerar al momento de renegociar, porque esto es importante. A veces los clientes nos están cayendo constantemente en mora. Primero tienen que ir a ver el reporte de las centrales de riesgo sobre endeudamiento. Esto es crítico. Eso no lo hace la gente, eso lo hacen los jefes o el administrador.
tienen que ver los tamaños de negocio. Esto puede ir por línea o por segmento. Luego, el ingresos alternos, si el cliente tiene otros ingresos, si tienen riesgo externos, por ejemplo, dónde está ubicado, está bien posesionado o tiene pocas ventas, y sobre todo, pues las garantías. Hay que evaluar bastante qué tenemos en garantías, porque hoy por hoy la competencia a veces me obliga a dar el crédito y yo no garantizo esa cuenta, y no es culpa del gestor de cobros, es culpa de una originación que repercute en la política de riesgos. Entonces, hay que evaluar bien esto y saberlo defender, porque es cierto, yo sé que quiero recuperar, pero quien está originando debe saber que también debe originar correctamente. Y si estamos originando mal en un segmento que está trayéndole pérdidas a mi empresa, hay que levantar la mano y que sea la empresa y los actores principales los que decidan si conviene continuar en ese mismo segmento que me está trayendo pérdidas hoy por hoy. Vamos a hablar un poquito de técnicas de cobranza. Esto es como lo básico y que es necesario recordar. Primero hay que estudiar la cuenta. Cuando un agente agarra una cuenta, tiene que saber qué es lo que está cobrando, tiene que saber cuánto tiempo goza, tiene que generarle un script. Segundo, lo que les explicaba al inicio es la actitud. Si tu agente tiene mala actitud, va a dar un mal servicio. Eso nunca lo olvides. Deben presentarse correctamente. ¿Cómo sé que va a presentarse correctamente? Usen scripts. Lo recomendable es que usen un script, por ejemplo, que tenga el saludo, que contenga el mensaje, que se aclare cuál es el motivo de atraso, que logre hacer un buen cierre. Los agentes que no logran hacer un buen cierre no pueden recuperar, y no es porque no quieran, es porque no pueden hacerlo. Necesitan que sus jefes le enseñen, o el área de calidad, que es la que se encarga de dar coaching. Indicar el motivo de la llamada. A veces le dicen, mire, hablan tan rápido que no se les escucha en los scripts. Entonces tienen que explicarle al cliente por qué le están llamando, y eso sí es regulatorio, eso sí lo pide la ley. La ley acá en El Salvador pide que al cliente se le explique primero, que nos presentemos, que demos el nombre de dónde le llamamos, el monto de la mora, y el motivo de la mora es regulatorio. Ofrecer distintas soluciones. A veces el cliente mismo me dice, mira, no te puedo pagar todo. Fíjense lo que el cliente dice, no te puedo pagar todo, pero usted dice, no, pero necesito que me pague $100. Sí, pero no te puedo pagar todo. La pregunta correcta sería, ¿cuánto me pagas hoy? Y quizás el cliente me pague $90, me quede con 10 pendientes, pero a veces el agente se cierra y no escucha, y de verdad deja pasar la gestión, y le vuelven a llamar al cliente y no escuchamos al cliente y perdemos el tiempo. Las 13 de las cobranzas, que es cómo, cuándo y cuánto. Esto es importante que eso en los scripts se mantenga, y particularmente denle herramientas a sus equipos de trabajo. Si el cliente tiene problemas, por ejemplo, me decía una cooperativa con la que trabajé, me decía, Claudita, mira, tengo un montón de desempleo. ¿Hay arreglos para los desempleados? Sí. ¿Hay estrategias para darles reestructuras a clientes desempleados? Es correcto, sí hay. Entonces, dale una herramienta a tu gestor para poder tener una solución para cada tipo de motivo de mora. Algunas técnicas adicionales es de entender el comportamiento de los clientes. Hay clientes que les gusta que bromeen mucho, hay que mantener un poco la línea, hay que crear la mejor forma de comunicarse con los clientes, hay que ser como más rápidos, más insistentes, ¿verdad? Hoy por hoy, haga que sus clientes se sientan que son especiales. A todos nos gusta sentirnos especiales. Esto es a todos, no solo a nuestros clientes, nos incluye a nosotros. Recupere su cartera sin afectar la relación con los clientes. Esta es la parte más importante. Normalmente cobros no se suele llevar con las áreas de negocio cuando están en áreas diferentes, porque piensan que les botamos los negocios. No, nosotros vamos a ser en cobranzas los mejores aliados del área comercial, porque vamos a tratar a partir de hoy mejor a los clientes, porque ¿saben qué? Vamos a escuchar las necesidades de los clientes a través de una gestión centralizada, ¿verdad? Lick, Mande. Jenny de Girón dice que si puede volver a la página 27. 27, con gusto, Jenny. Aquí. Esa creo que es. Está ahí con el... Dime, Jenny, ¿qué necesitas en esta página 27? Sí, confirmar todo el proceso de cobro. Es interesante cómo lo ha seccionado, y
Me parece muy práctico. Hay algunas cosas que sí ya hacemos y otras que en las que tenemos que mejorar, por eso quería confirmarlo. Excelente, con mucho gusto. Bueno, voy a retroalimentar un poquito aquí, ¿verdad? Este es un proceso como normal de lo que debería de hacer, pero es una combinación. Es una combinación entre lo que debe hacer tanto el jefe como lo que debe hacer el gestor de cobro, ¿verdad? Por ejemplo, la revisión y el estudio de la política, la gente la debe saber. La segmentación de la cartera es lo que hace el jefe o la estrategia de cobros. El planificar las actividades, esto es algo que el proceso de cobro ya lo debería tener marcado. Cuando tú vas y pones a un agente a cobrar, debes de tener una política en donde le describa las actividades que debe hacer en un día. Luego, definir los canales lo hace el jefe. La gestión con el cliente, ya esa sí es la operatividad que va a hacer el agente. El agente debe tener la capacidad de hacer el diagnóstico para poder evaluar un acuerdo, debe registrar ese acuerdo y luego debe darle seguimiento al caso. Porque de nada me sirve que el cliente me diga, quiero un refinanciamiento, pero yo nunca llegué a su casa, no le fui a sacar los papeles y nunca lo formalicé. Hice la negociación, sí, pero no le di el seguimiento. ¿Quién me va a ayudar con el seguimiento? Acuérdense que al inicio lo vamos a través de la IA con el área de calidad. Intensificación de las acciones, lo hacen los múltiples canales y al final, pues, esto se define en los casos de pérdida. Y vamos por acá. Vamos a hablar ya parte de las negociaciones, ya casi estamos finalizando este webinar de cobros. Un poquito de las negociaciones, que el objetivo importante que debemos recordar siempre es que hay que lograr que la mora se pague y ojo, no podemos dar negociaciones al cierre. Tienen que ser máximo 5 días y si estamos al cierre a 2 días, tienen que ser a 2 días. Eso es importante que lo mantengamos porque cuando ustedes dan márgenes de pago tan largos, pierdes la gestión o la comunicación con el cliente, se olvida de ti. Entonces, si un cliente te dice, ya te dije que te voy a pagar el 30, no te puedo promesar para esa fecha, te van a volver a marcar y continúas en gestión de cobranza. Eso es lo que se debe hacer para que no pierdas la contactación con el cliente y te mantengas siempre en su mente. Eso es importante. Encontrar al cliente una alternativa o solución. Eso es importante también, que sepa el agente qué le va a ofrecer, que tenga alternativas, porque muchas veces el cliente le dice, fíjate que no te puedo pagar, y la gente se queda callado porque no sabe qué arreglo darle. Entonces tienes que entrenarlos y especializarlos en qué tipo de negociaciones tiene que ofrecerle al cliente. Y si el cliente cuenta con más de una opción negociadora, se verá tentado a tomar alguna, definitivamente, porque lo estás acorralando. Por ejemplo, si te dice, mira, estoy sin trabajo, no te voy a pagar, mi prioridad es mi familia, de acuerdo, necesito que vengas, tenemos una solución para ti. En la oficina tengo una reestructuración, bla, 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 y le comienzas a contar. Si te dice, mira, fíjate que he tenido una reducción de ingresos, listo, tengo un plan perfecto para ti. Fíjate que tenemos un arreglo de pago que se llama refinanciamiento escalonado. Este es un ejemplo. Tú llamas al cliente y lo citas y haces que llegue a tu oficina, le das seguimiento, pero el cliente no va a tener forma de objetarte y esa recuperación va a ser segura independientemente del tipo de mora en el que se encuentre. Continuamos. Esta parte es tan importante porque aunque ustedes no lo crean, la empatía es la parte que más funciona. Aquí no pusimos unas láminas por tema de tiempo en donde se escucha la forma en la que un agente le habla a un cliente y el tono de voz es importantísimo porque a través del tono de voz tú dejas saber si estás contento, si estás triste y te hablo de un agente de cobros o aún nosotros como ejecutivos o como jefes. El lograr la empatía a través de una llamada telefónica es tan importante que los gestores de calidad le estén retroalimentando a los agentes. Este tema de escucharse los audios y dar los coaching de calidad es tan bonito porque allí uno logra la empatía y uno se escucha y uno dice, uy, qué feo, le traté mal al cliente. Uno lo sabe. Uno sabe que lo trató mal, uno sabe que fue prepotente, que no lo dejé hablar, que le grité y hasta le colgué al pobre cliente. Cuando uno logra la empatía con el cliente, señores, uno crea un lazo de fidelidad que no tienen idea. Ese cliente, pase lo que pase, le va a pagar si logra empatizar con ustedes. La escucha activa, escuchen, esto es importantísimo. Cuando estamos en una gestión, no tenemos mucho tiempo y no le damos el tiempo al cliente de decirnos realmente lo que quiere.
Y esto se refiere a escuchar con conciencia, a escucharlo y a entenderlo. A los clientes nos gustan que nos escuchen. Hay que concentrarnos en el mensaje. La escucha activa, por lo tanto, se necesita de un poquito de empatía, como lo veníamos hablando, para entenderlos. Pero sobre todo también hay que ser asertivos. La capacidad asertiva es poder definir como un comportamiento de comunicación en el que la persona lo ejecuta ni agrede. Fíjate bien, no agredamos a los clientes. A veces los maltratamos, creemos que tenemos el poder. No, señores, hoy no tenemos el poder en áreas de cobro, lo tiene el cliente. Acá en el país la defensoría se ha vuelto tan regulatoria que hoy los clientes tienen el poder en las manos. Si llegas a visitarlos, te graban. Si le estás mandando un mensaje, lo estoy grabando, esto es acoso. O sea, el poder lo tiene el cliente. Debemos de ser bien asertivos para que se sientan bien tratados y evitemos este tipo de conflictos que al final lo que hacen es un no pago. Al final, un poquito de comunicación persuasiva, ¿verdad? La comunicación persuasiva sí es importante porque lo que pretende es cambiar, afectar o reforzar ciertas respuestas. Lo que yo quiero al final, como cobros, ¿qué es, señores? Es que el cliente al final me pague. Y un poquito, pues, de prácticas abusivas, de quitarnos las que ya no se deben dar, porque hoy sí eso está regulado, es ya no podemos gritarle a un cliente, no lo podemos maltratar, no podemos decirle cosas, no podemos gritarles. ¿Verdad? Eso ya está prohibido ante la ley, por lo menos acá en el país, no los podemos humillar. Una situación de mora, créanme que está comprobado también que es una de las situaciones que genera más estrés en una persona. A niveles de estrés, los psicólogos dicen que es difícil pasar cuando fallece, por ejemplo, tu pareja. Este es un nivel de estrés fuerte. El que le sigue es el desempleo. Imagínate tú el nivel de estrés por el que atraviesa una persona que no sabe de qué va a vivir, que no sabe de qué va a mantener a su familia y que tú le llames porque tiene mora. Es humillante, muchas veces la gente lo siente, lo percibe, ¿sí? Entonces tu llamada es tan importante para probablemente hasta hacer sentir bien a la persona y ayudarle en un momento de situación que realmente no lo ha querido hacer. Golpearlos mucho menos, ¿vean? No podemos golpear a los clientes, algunos se los merecen, mentira, no se los merecen, son mentiras. No hay que golpear a los clientes, sin duda que no, así que hay que tratarlos súper bien. Y pues al final, las dependencias para el éxito entre la inteligencia artificial y el cobro, les cuento. Primero hay que tener bien montada la estrategia. Hay que ejecutar los tratamientos diferenciados usos por riesgos. Así como así colocamos, también tenemos que saber cómo cobrar. La estructura adecuada de los equipos de operaciones que ejecutarán los tratamientos anteriores siempre basados en riesgos. Sistemas, gestiones de marcación de cobros alineadas con el riesgo. O sea, tengo que alinear mi campaña con la estrategia de riesgo. O sea, no me puedo salir de lo que riesgos esté mandando. Riesgos compartidos. Los sistemas se complementan, se diferencian, se tratan por riesgo los bloques de cartera. Hay gestiones de recursos basados en el rendimiento. O sea, hay KPIs que están montados, ojo, no en la recuperación, están montados específicamente en indicadores que me permiten lograr que mi empresa tenga una reducción de reservas, literal. O sea, yo vi un indicador por ahí de una cooperativa que mantenía el ejecutivo el 2% de mora siempre. Ese era un indicador que él debía tener, pero fíjate, si tu cartera crece un montón, crece millones, y el ejecutivo mantiene 2%, significa que así te va a crecer en esa misma magnitud el indicador. El KPI está malo, tienes que ajustarlo. Tienes que ajustar esos KPIs para que puedan ser mejor recuperación, porque no es que crezca la cartera y siga creciendo la mora, no. Entre más crece la cartera, yo tengo que controlar la mora para que no me afecte el qué, las utilidades. Personal, señores, esto es importante, o sea, no cualquier persona va a ser gestor de cobro, jefe de cobro, analista, no. No todos traen para hacer gestiones porque hay muchas personas que nos da pena hablar con un cliente, el estilo de voz es diferente, somos miedosos de repente en una gestión. Es importante que la selección y el área de recursos humanos tenga buenos criterios de selección y al final, pues el equipamiento de las operaciones de cobro, ¿verdad? Formar, entrenar, desarrollar. Hay que mantener al equipo motivado. Mucha tecnología puedo tener el mejor sistema de herramientas de cobro, pero si yo no tengo a mi equipo motivado, los resultados van a ser fatales. Esta es la parte más importante para mí de cobros, créanme, el recurso humano, porque ellos son los que hacen que toda la estrategia realmente funcione. Esto pues sería por mi parte, de parte de Fundamicro, el webinar de cobranzas. Quedan las preguntas, consultas a sus órdenes y ha sido un placer de verdad contar con toda esta participación de esta tarde. Mauricio.
Sí, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por estar aquí presentes. No sabemos si tendrán alguna duda, consulta. Dice, excelente, dice, con excelente contenido. Bueno, aprovecho también porque veo que algunos van ingresando. Estén pendientes. Nosotros vamos a subir el video a nuestro canal en YouTube, el cual es Fundamicro TV, o también puede escribirnos para solicitarlo a fundamicro@fundamicro.net o al 7013-4147. Importante mencionar que nos sigan a través de nuestras redes sociales para poder ver las diferentes capacitaciones y servicios que estamos brindando mensualmente. De igual manera, podemos atenderle con grupos cerrados o capacitaciones abiertas en los diferentes temas financieros y así como también de habilidades blandas. Recuerden que nuestros contactos puede escribirnos a fundamicro@fundamicro.net. También puede escribirnos al WhatsApp 7013-4147 o seguirnos a través de nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram, y nos va a encontrar como Fundamicro ES. No sé si hay alguna duda o pregunta. De ser así, les agradecemos nuevamente por estar en esta sesión. Esperamos poderles invitar nuevamente a otro de nuestros webinars o participen en las diferentes capacitaciones y diplomados que estamos realizando. Les deseamos una feliz tarde y que tengan un buen retorno a cada una de sus casas.